Yo creo que este tema merece un análisis muy profundo, incluso estructural, porque las medidas que el gobierno, con la mejor intención, con toda seguridad, ha venido tomando desde el año 2006 en relación a los trabajadores, ha sido el de mejorar su poder adquisitivo y, bueno, no hay que olvidar que entre el año 2006 y el 2016, el salario mínimo nacional creció en más de un 300%. Y en términos reales, o sea, ¿cuánto? En más de 300%. Era 550 bolivianos. En realidad, el 2005, si no me falla la memoria, eran 440 y sube un poco más de 500. Y el año pasado acabamos con 1.805 bolivianos y ahora se ha dictaminado que sea de 2.000. Descontando lo que es la inflación, el salario real ha crecido, según el análisis que hace el Centro Boliviano de Economía, que depende de CAINCO, el salario real ha crecido en más de un 110%. La gran pregunta es que si durante este tiempo las empresas han crecido en igual proporción. Y además, un dato, según el CEDLA, más del 60%, Maggie, del empleo en el país se está dando en el sector informal. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas un poco más del 30% del empleo formal y legal es el que se beneficia de esta medida. En otras palabras, que son las empresas del sector legal, del sector formal, las que van cargando con este peso que se va incrementando cada año, este peso de incrementar los salarios, principalmente además a los mandos bajos, a los niveles, digamos, que no tienen niveles de decisión en las empresas, lo cual está ocasionando un problema de distorsión de la curva salarial, ¿no? Y yo ponía un ejemplo y bueno, le doy la primicia. Ayer hice una consulta por Facebook a mis lectores y me sorprendí cómo. Yo puse también. Cierto, sí, así es, correcto. Y gracias. Yo también voté. Gracias por anunciar además este programa. Recuerdo que así fue. Sí. Pero es increíble cómo la gente está pendiente. Y en un muy corto tiempo tenía como 100 respuestas y el 90% decían que sí se tenía que hablar y empezaba a opinar la gente sobre su preocupación, ¿no? Y había una señora que decía, por ejemplo, que se escriba porque a mí el segundo aguinaldo me tumbó, decía. Había otra que decía que perdió el empleo, otra que prefiere tener un empleo seguro y no que se incremente y poner en riesgo la estabilidad. Ahora, cuando usted carga y carga y carga a las empresas con mayores obligaciones, que no se resumen solo a un sueldo, no, en realidad el problema no es pagarle 2.000 bolivianos a una secretaria, a un mensajero, a un operario, que esos son los niveles en realidad. Los que no tienen mando son los que van a tener este tipo de incremento. Eso causa problemas a la empresa en lo que son las previsiones, por ejemplo, antigüedad, el pago a las cajas de salud, el tema de aportes para la vivienda, las AFPs, el pago de los dominicales, por ejemplo, en las industrias que no paran los días domingos, se tiene que pagar el doble el salario. Entonces es una carga en cascada que al final del día va a terminar perjudicando al propio trabajador. Esto es algo que no se está aquilatando bien. Y el otro problema es de que causa una distorsión, porque este salario que ha ido subiendo y subiendo cada año obligadamente en las empresas está ocasionando que al interior, reitero, de las empresas legales, de las empresas formales, los mandos medios también exijan un incremento. ¿Y eso qué significa? Cuando hay un aumento de salario que no viene respaldado por un aumento de la productividad, eso significa un costo para la empresa. Y ese costo se puede trasladar al precio. En el mercado tendrían que subir los precios, pero ¿qué pasa si en el mercado ese pequeño grupo, ¿no?, de empresas está compitiendo con la informalidad, está compitiendo con la ilegalidad del contrabando? No va a tener que subir los precios, va a tener que sacrificar sus utilidades, va a tener que invertir menos o finalmente su ajuste va a ser a través de la disminución de la cantidad de trabajadores. Por eso yo escribía de que esto puede ser nefasto, podría ser, lo puse así condicional además, podría ser nefasto si es que la COP insistía en un aumento salarial desproporcionado.
No hay que olvidar que desde el año 2006 se manejaba un concepto que es el de la reposición del poder adquisitivo del salario. Y esa reposición tiene que ver con el nivel de inflación. La inflación el año pasado ha sido del 4%. Sin embargo, hoy día se dictamina, se negocia y se ve triste, con una redacción además muy triste, de que la COP logra imponer un 11% prácticamente, 10,8 dice, pero prácticamente es un 11%, para que el salario mínimo nacional sea de 2.000 bolivianos y que haya un incremento al sueldo básico en un 7%. Entonces, digo que el análisis tiene que ser estructural, porque atañe a la legalidad, atañe a la formalidad, atañe a esas empresas que están viendo cómo sus costos suben, no aumenta la productividad de la mano de obra y la variable de ajuste, lastimosamente, Maggie, quiero decírselo así, con el corazón en la mano, duele decirlo, va a ser nomás el sector laboral. Ayer, mientras estaba comentando lo que era la pregunta en el Face, ¿no?, una persona me llama y me dice, le cuento que acaban de despedir a mi esposa. Y eso inspiró parte del artículo que lo escribí ayer en base a la consulta y a la respuesta que tuve en Facebook. ¿Qué va a titular ese artículo que sale? Primicialmente se llama La suerte está echada. En latín, alea jacta est. No quise ponerlo en latín, que la gente lo entienda. La suerte está echada. Y además respaldada por esta redacción donde el gobierno dice yo no me hago responsable. Que ahorita vamos a hablar de eso, no. Pero usted me estaba contando del testimonio de esta persona que esta llama. Persona, un esposo me dice, le cuento que me acaba de comunicar mi esposa que ha sido despedida por causa del incremento salarial anunciado. Y le cuento, me dice que no es la única y son varias y todas son mujeres. Entonces, este ejemplo lo he puesto ya en la columna. ¿Quiénes van a ser los que más van a sufrir los despidos? Van a ser lamentablemente los que le empiezan a costar más a las empresas, y son las mujeres y son la gente de edad avanzada. O sea que de aquí en adelante las jubilaciones obligatorias o los despidos para gente valiosa, gente con experiencia, los vamos a ver cada vez más frecuentemente. Y es bueno remarcar, las mujeres, digo yo que castigo, ¿no?, por el don divino de que uno puede ser madre, porque esa es la preocupación. Que se embaraza una mujer, tiene que cubrir los 3 meses. Eso es histórico. Ya lo hice el cálculo. ¿Sabe cuánto cuesta una mujer que se embaraza en una empresa ahora con los 2.000 bolivianos? Cuesta más de $5.000. Solo por las prestaciones sociales ligadas a maternidad y lactancia, por cada embarazo. Ahora, claro, si uno se pone a pensar, $5.000 no es nada por una vida, ¿no? Así es. $5.000 no es nada. El nivel salarial, uno dice, pucha, 1.800 bolivianos, 2.000 bolivianos. ¿Quién vive con 2.000 bolivianos? Nadie. No es el problema, que es lo que usted bien apunta, Gary. El problema no está, y la crítica no es, ¡ah, qué barbaridad, tanta plata! Porque no es tanta plata. El problema es que esta medida de incremento salarial no es coherente con una serie de otras políticas que pueden garantizar el cumplimiento y cada vez mejoras de ese nivel salarial. Usted ha traído el periódico El Día. Por favor, muéstreme la portada, léalo el titular del día y comentamos luego el documento firmado por el gobierno con la Central Obrera Boliviana. Bueno, aquí dice Evo vaticina que habrá desempleo. El presidente reconoció que el aumento al mínimo nacional puede causar despidos, pero pidió a la COP asumir su responsabilidad. Los industriales señalan que el acuerdo no libera al gobierno de la carga y se teme principalmente por las micro y pequeñas medianas empresas. Que era lo que usted estaba señalando. Pero a ver, Gary, el presidente está diciendo, vaticinando, que puede haber desempleo a consecuencia de este incremento salarial. ¿Usted lo tiene, el documento de la COP y gobierno? Lo tenemos, aquí lo tenemos, así es. Por favor, el punto 5, si no me equivoco. Así es, incremento salarial 2017, dice, se acuerda que el incremento al salario mínimo nacional será del 10,8% hasta llegar a 2.000 bolivianos, a pedido de la COP.
dejando el gobierno salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo. En cuanto al salario básico nacional, será del 7%. Y bueno, y las características del incremento serán definidas en reglamento supremo, en decreto supremo, que es el reglamento que estamos esperando. Yo le pregunto al economista, al gerente del IPSE, ¿alguna vez en toda la trayectoria que usted tiene ya, leyó a un gobierno decir, te voy a aumentar, pero me lavo las manos, la culpa es tuya si hay desempleo? Lo estoy comentando en la columna, cabalmente, y la califico de inusual. Le leí el pensamiento. Sí, la estoy calificando de inusual y sorprendente una redacción de esta naturaleza, porque evidentemente el que toma la decisión pues no puede obviar su responsabilidad. Por eso uno es gobierno, ¿no es cierto? Y tampoco, digamos, podemos obviar que hay una altísima responsabilidad que está cargando sobre sus espaldas la Central Obrera Boliviana. Ojalá que el día de mañana esto pues no derive en división entre los trabajadores, porque una de las personas que escribí ayer en mi cuenta de Facebook decía, aumento inconsulto, porque yo prefiero tener mi trabajo asegurado a que el día de mañana aumenten los sueldos y lo tenga que perder. Finalmente, la lógica de esto es de favorecer a los trabajadores, pero la pregunta es, ¿están dadas las condiciones para ello? Yo creo que esta columna que estoy escribiendo es bien contributiva porque se basa en los testimonios, en la angustia del sector empresarial, también de algunos trabajadores que han escrito. Y decía bien usted, si las condiciones estuvieran dadas para que esta mejora fuera sostenible en el tiempo, no debería preocuparnos a nadie. El problema es de que no se está cumpliendo esta recomendación que está ratificada a través de un convenio con la Organización Internacional del Trabajo. Bolivia ha firmado esta convención, por la cual el tratamiento de los incrementos salariales tiene que ser necesariamente tripartito entre el generador del empleo, que es el empresario, el que se favorece, claro, el que se favorece de ese empleo, que es el trabajador, y el gobierno que pauta las reglas de juego. Si es que no se da este diálogo tripartito, si es que no se escucha al sector empresarial, ¿qué es lo que va a acontecer? Que una parte es favorecida, pero otra parte va a cargar con la consecuencia de esta decisión. Al final del día, lamentablemente, si la parte que no ha sido consultada, el empresariado, le va a ir mal, también le va a ir mal al trabajador. Y esto es algo que se debería evitar. Reitero, si se le diera las condiciones al empresariado para que pueda invertir de una manera más fácil, que pueda producir de una forma más fácil, pueda exportar sin que haya limitaciones, sin que haya prohibición, sin que hayan cupos como hoy día. Si pudiéramos tener menos informalidad y menos contrabando en el mercado interno, ¿sabe cuál sería la consecuencia, Maggie? Los sueldos y los salarios subirían de una forma natural, porque más empresas captarían más mano de obra y como una consecuencia de la oferta y la demanda tendería a subir el nivel de salarios. Esa es la forma como se debería hacer. El problema es que ahora solamente se está mirando al trabajador y se está ignorando a la empresa, y eso el día de mañana puede confirmar el adagio que dice a veces el remedio es peor que la enfermedad. Es un presente griego en realidad para el 1 de mayo. Que lo está haciendo la COP en realidad, ¿no? Por su irracionalidad. Pero usted ha dicho algo que es importante, Gary. Yo creo, y me gustaría que haga un parangón con un ejemplo en la familia, ¿no? Pues aquí el gobierno no puede decir, bueno, mira, te voy a dar tu gusto, pero vos vas a ser responsable. El gobierno es el padre de la familia. El gobierno es el que sabe, esto no se puede, y hay que aprender a decir no. O sea, y yo creo que no es ni siquiera que le están dando algo porque no le pueden decir no al trabajador. Es un cálculo político. No quieren un conflicto, no quieren a los trabajadores en la calle y no están midiendo, aunque saben, porque ahí está la declaración del presidente, saben que que han hecho esta medida corriendo este riesgo. Así es, y el ejemplo de la familia es valedero, ¿no? En una familia hay varios hermanos, siempre habrá el hermano que es el exitoso, por sus méritos, por su educación,
por la oportunidad que la supo aprovechar, ese hermano que de repente no tiene solamente una, sino varias casas, hasta de repente tiene bienes en el exterior, tiene cuentas de ahorro con una buena cantidad de dinero. Tiene vacaciones. Tiene vacaciones, eso que tanto se critica que se va a Miami como si fuera un pecado, pero ok, ese es uno. Están los otros hermanos que de repente no han tenido las mismas oportunidades, se han esforzado por luchar, son empleados, son oficinistas y la van sudando y tienen su crédito y están comprando su casa a 20 años, ¿no? Tienen su familia y viven relativamente bien. Están los otros hermanos que no han podido estudiar, de repente que no tienen una casa, de repente están en alquiler o están en anticrético y se suelen prestar dinero a veces para terminar el mes. ¿Qué pasa si es que a ese conjunto de hermanos el padre les va a imponer la necesidad de una cuota y la misma cuota para todos? El hijo triunfador lo va a poder hacer sin ningún problema. Los del medio de repente van a poder también con algún esfuerzo, pero ¿qué pasa del hermano que tiene muchos hijos, que tiene deudas, que no tiene patrimonio? Entonces ahí va a haber un problema. Y eso pasa exactamente igual entre las empresas. ¿Por qué es? Ahorita, si usted se da cuenta, los empresarios grandes no están gritando como lo están reclamando las pequeñas, las micro, las medianas empresas. Porque además ellos tienen que lidiar, tienen que pelear en un mercado que está distorsionado, ¿no? Las grandes empresas se quejan de que no tienen libre exportación, de que no tienen las mejores condiciones tecnológicas, por ejemplo, para producir más, para producir mejor en el agro. De repente el seguro agrícola no es universal, el acceso a los créditos todavía está limitado por el tema de las tierras, etcétera. Pero estas micro, estas pequeñas y estas medianas empresas, las que producen solo para el mercado interno, se las tienen que ver con el contrabando. Y le voy a poner un ejemplo tremendo, le voy a poner un ejemplo, pero que ya no se puede ignorar, y es el de la ropa usada. Muy grave. Nosotros, desde el 2006 hasta el 2009, le echamos loas todas las veces que fue posible al gobierno, primero porque sacó un decreto prohibiendo la importación de ropa usada. Segundo, porque sacó otro decreto prohibiendo la comercialización de ropa usada. Por aquellos entonces, Maggie, Bolivia era un país exportador de confecciones textiles. O sea, hemos llegado a exportar más de 50 millones de dólares de confecciones textiles al año. Y a mercados tan importantes como Estados Unidos, como Europa. Hemos llegado a exportarle curiosamente hasta la China. Eso quiere decir que nuestro producto era bueno, era de calidad y competitivo. Pero según ha ido pasando el tiempo y no se ha ido cumpliendo estos dos decretos, esta industria ha ido perdiendo mercado interno. Y a la par, que ya es chico, ¿no? Que es pequeño, sí, pero que existe. Y ha ido cayendo también el nivel de exportación. Entonces hoy día tenemos una industria textil donde las exportaciones hoy día han sido rebasadas por la importación legal, en primer término, o sea, nos hemos vuelto un país importador legalmente. Y además el mercado interno está avasallado por la ropa usada. La ropa usada, Maggie, que está prohibida formalmente de importarse y está prohibida de venderse. Esos decretos están vigentes. Están vigentes. Ahora, cuando la ropa usada se podía importar legalmente, el mismo decreto decía que en origen, antes que entre a nuestro país o en el punto último, antes de entrar, de atravesar nuestras fronteras, esa ropa usada tenía que ser fumigada. Nosotros tenemos un estudio, ¿ya?, que se llama Impacto de la importación de ropa usada en Bolivia, que lo armamos para el año 2005, en ese entonces lo entregamos en diciembre, recuerdo, y detallamos absolutamente en qué había consistido todo este negocio. Ropa que es rescatada de hospitales, de la gente que ha muerto, en fin, ropa que la tira la gente en Estados Unidos, en Europa, y que hay empresas rescatistas y que lo venden por peso.
Eso cuando llega aquí a Bolivia se vende por unidad. O sea, imagínense una tonelada de ropa usada, cuántos miles de prendas tendrá, y cada prenda se vende por unidad. Por eso es que cuesta tan barato. Pero descubrimos también que de esa ropa usada había habido de primera, de segunda, perdón, y de tercera. Y las de primera, las habían sabido lavar, las planchan y en los negocios como si fuera cero y a altísimo precio. Esa ropa usada nos está quitando el mercado interno. No exportamos. Entonces estas empresas que son talleres de confección tienen que aumentar sueldos. ¿Cómo van a afrontar ahora? La mayor cantidad de confeccionistas son mujeres. Maggie, por eso es que nuestros confeccionistas se van al Brasil, se van a la Argentina a trabajar en condiciones de semi-esclavitud. Estaba pensando, ¿saben qué? Mientras lo escucho a Gary Rodríguez, en el caso de Textilón. Estaba casualmente yo en La Paz cuando le llegó la noticia a María Pando. Estaba yo en Cabildeo, me acuerdo, en el Alto, cuando la víspera ella había sacado el anuncio del cierre de Textilón. Y estando en estudio, porque Textilón primero negó que eso fuera cierto, no sé qué, pero estando en estudio llamaron decenas de trabajadores, mujeres, de 10, 8 mujeres, dando su testimonio y contando que habían sido algunas ya despedidas y otras ya tenían preanuncio, se llama, ¿no? El preaviso, de retiro. Textilón es apenas un caso. Es un caso, y volviendo ahora al tema de la familia para que la gente lo entienda, para que la gente se consustancie de qué se trata esto. Estoy poniendo el ejemplo de una trabajadora del hogar en la columna. Hoy día una trabajadora del hogar no debería ganar menos de 2.000 bolivianos. Eso significa... ¿Quiere agüita? 1805. ¿Quiere agua? Mi su cafecito. Decía que con este nuevo nivel nadie en el país debería ganar menos de 2.000 bolivianos. Y seguramente que ya antes del decreto habían los que ganaban 2.500, 3.000, pero no es la generalidad. Hay personas que viven lejos, lejísimos, y tienen que venir a la ciudad a trabajar y tienen que dejar a sus hijos, ¿no es cierto?, con alguien. Si ese alguien reclama por ley, lo que le corresponde serían 2.000 bolivianos. Fíjese de que entre el 1 de diciembre de este año y el 1 de enero del próximo año, habría que pagar un sueldo de noviembre, el primer aguinaldo, de repente si hay un segundo aguinaldo. Porque ya lo han anunciado que va a haber, ¿no? El sueldo de diciembre, y eso en términos de dólares estaría costando más o menos $1.400, solo para una trabajadora del hogar. Entonces no es un tema menor. Si usted esto lo proyecta a una empresa, donde hay una cantidad de personas, 50, 100, ¿no?, que no ganan solo 2.000, está el incremento al sueldo básico. Maggie, la Confederación de Empresarios Privados ha anunciado que solo por el incremento de ese 7%, el costo para el empresariado legal formal va a ser de $319 millones. Que eso va a significar menos inversión. Y menos inversión significa menos empleo, pues, Maggie, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tónica de esto? Le subimos a los trabajadores, pero van a haber cada vez menos ganando más y más sin tener empleo. Nosotros no quisiéramos que esto fuera así. Ahora, ¿qué hacer para evitarlo? Porque este es el diagnóstico. Lamentablemente hubo la advertencia, estamos ya en la situación, el propio... No hay marcha atrás, como ustedes dicen. No hay, imposible pensar que va a haber marcha atrás, ¿no es cierto? Por eso yo digo, ojalá que el día de mañana la COP no se divida, ¿no?, entre los afectados y los beneficiados, digamos. Pero es una irresponsabilidad lo que han hecho. Entonces, ¿qué hacer de aquí en adelante? Lo que usted ya dijo. Si hubieran las condiciones, así como se le está mejorando para el trabajador, mucho más allá de lo que es la reposición del salario mínimo en su poder adquisitivo, ¿por qué no le mejoramos las condiciones para el empresario? Para ese empresario, el micro, el pequeño, el mediano y el gran productor, Maggie, que son los que verdaderamente arriesgan, que son los que producen bienes, servicios para el mercado interno y también para la exportación. Finalmente, en todo esto hay 3 actores: el trabajador,
el empresario y el gobierno. Yo le hago una pregunta, ¿quién arriesga para que haya alimentos en nuestra mesa? ¿Quién arriesga para que entren los dólares que alimentan nuestras reservas internacionales? ¿Quién arriesga para que haya empleo? Hay una dicotomía que es falsa. Yo creo que en esto, sinceramente, Maggie, no hay la disquisición del huevo o la gallina. Usted ha escuchado cuántas veces decir, sin trabajadores no hay empresa. Y la pregunta yo la vuelco. O sea, yo hago una pregunta, mejor dicho, y ese razonamiento lo vuelco. Sin empresa, ¿hay trabajadores? Pero pueden haber empresas sin trabajadores y con muchas máquinas, ¿verdad? Cuando el trabajador empieza a costar demasiado, entonces se lo va sustituyendo por una máquina. Entonces creo que verdaderamente el actor principal de desarrollo, el principal generador de empleo en el país, no es el Estado, es el empresario. Entonces se está descuidando a la gallina de los huevos de oro. Y por querer, no sabemos si obtener un rédito político. Yo no tengo la menor duda, Gary. No encuentro otra explicación. No, se puede estar afectando en vez de beneficiar al conjunto de los trabajadores. Ahora, hay que dejar en claro, en esta negociación no fue considerada la parte empresarial. No participó absolutamente en nada de la negociación. Así es, y ese, ¿no? Es un reclamo, ¿no? Porque, reitero, no es un capricho del Y eso del me llama empleador. la atención porque el gobierno tiene buenas relaciones con el sector empresarial, Gary. Así Aparentemente es la señal que nos dan. Así es, el problema es que el empresario no utiliza dinamita, ¿no es cierto?, en la calle. Es una cuestión de códigos también, ¿no? Es una cuestión de código. Yo que recuerde, en toda la historia de mi servicio profesional, llamémosle así, que empezó en el año 87, el 1 de mayo cumplo. Es mi menor. ¿No? Una sola vez vi una situación de lockout. Por una sola vez vi que el empresariado hizo paro. ¿Cuándo fue? Fue cuando el gobierno de, si no me equivoco, de Hernán Siles, ¿no? Antecito, en la ¿no? época de la UDP. Sí, en la época de la UDP hubo, claro, se puso tan extrema la situación que hubo un lockout, ¿no? El empresariado dijo, no podemos más, y pararon sus máquinas, pararon sus fábricas, pero fue una vez. Pero desde aquel entonces hasta ahora, ¿cuántas veces hemos tenido los bloqueos, las marchas y las agresiones, ¿no? Con dinamita. Por eso yo digo, Ahora, es una cuestión de fuerza, ¿no? El gobierno los empresarios no salen a las calles con dinamita, ni bloquean, ni nada. Pero es lo que yo me he preguntado estos días, ¿tienen buena relación? Estoy hablando de la dirigencia empresarial y de algunos los grandes empresarios. Tienen muy buena relación y están haciendo buenos negocios con el gobierno. Yo veía, y a eso quiero también, usted ponía un poco el ejemplo, y ojalá que la gente lo entienda así también, que aquí los más afectados van a ser las medianas y pequeñas empresas. Porque claro, yo leía en el Facebook, decía, los empresarios siempre se quejan, siempre dicen que están en las últimas, pero siguen ganando. Los empresarios solamente quieren ganar y no quieren repartir las ganancias. ¿Cuánto de verdad tienen estas apreciaciones? Miren, yo me remito a los hechos, ¿no? Aquí leemos, por ejemplo, a Humberto Valdivieso, que es el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, que dice que aseguró que su sector está imposibilitado de pagar el incremento salarial. Sí, está imposibilitado, pero esto es obligatorio. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que muchas empresas van a optar por la informalidad. Y entonces vamos a tener, en vez de un beneficio, un perjuicio, porque en la informalidad, ¿quién controla la precariedad de los empleos? ¿Quién controla el los cumplimiento? informales no cumplen seguro Nada, social, absoluto. Vivienda. Así es, dice aquí, ahora será un efecto multiplicador porque el sector de la microempresa está imposibilitado de pagar el incremento salarial. Esto creará un problema tremendo en el país porque la pequeña empresa es la más afectada. ¿No? Valdivieso manifestó que las pequeñas empresas recibieron como una gran sorpresa el anuncio del incremento salarial y de inmediato se organizaron para solicitar una reunión con el presidente Evo Morales en busca de revertir la medida. Precisó que el 95% del empleo en el sector privado es absorbido por las pequeñas empresas, por lo que será el sector que más siente el incremento salarial este año. Y cuestionó la actitud de la COP, que luchó por un incremento salarial excesivo acorde a sus intereses personales, pero sin pensar en la economía boliviana. Esto no lo están diciendo los grandes empresarios, esto lo están diciendo los pequeños, los micros,
la micro y pequeña y mediana empresa. Ahora, Gary Rodríguez, mirando hacia adelante, usted ha dicho una frase que es terrible, pero yo también creo. Es muy difícil que se revierta esta medida. O sea, ese pedido, imposible. Lo dudo que el gobierno diga, ay no, el incremento es muy alto, vamos a bajarle. Se arma la de San Quintín, ¿no? ¿Qué les queda al sector empresarial y a los trabajadores que no han estado en la negociación, pero que son los que están sintiendo y van a seguir el impacto que el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, ha vaticinado? Mire, las autoridades tienen la responsabilidad de ser quienes rayen la cancha de quienes diseñen e implementen las políticas públicas. La sociedad civil es tomadora de esas políticas públicas. Y como en el caso del incremento salarial, las tiene que hacer por obligación, porque le da un derecho al trabajador de reclamo, ¿no es cierto? Y el día de mañana el Ministerio de Trabajo va a hacer cumplir sí o sí esa determinación, y quien no cumpla, y el que no cumpla, pues atiene a las consecuencias de la ley. Hablando de impuestos nacionales ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer de aquí en adelante? Fíjese, escuche esto. COP dice que la responsabilidad es compartida. El secretario ejecutivo de la COP, Guido Mitma, afirmó que la responsabilidad del incremento salarial es compartida con el gobierno en todos los efectos positivos y negativos. Los trabajadores asumimos y salvamos nuestra responsabilidad, y lo mismo esperamos del gobierno, porque es un acuerdo entre dos partes y las consecuencias no son solo de la COP, pues hubo una negociación donde se analizó todo con referencia al incremento, indicó Mitma, frente a la postura del gobierno de no hacerse responsable de las consecuencias negativas. Bien. Perdón, el documento lo ha firmado y está ahí, o sea, él ha dado, está de más ya el reclamo que hay después. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Los empresarios, otra vez le digo, y los trabajadores de esta área legal, formal, están esperando que, así como el gobierno se ocupó y escuchó a la COP para incrementar el salario, mejorarles, digamos, su condición salarial, ahora también mejore las condiciones de inversión, de producción, de exportación del sector empresarial. Y hay una serie de demandas, Maggie, ¿no? Y yo quiero poner 3 a colación. Le iba a decir, deme, ¿no?, las 3 más importantes. 3. Y con esto podemos hacer otro país y podemos tener ya no salarios mínimos, podemos tener unos salarios dignos, sostenibles en el tiempo y de ninguna manera con un trasfondo político, sino de mercado. En primer lugar, condiciones de entorno mínimamente decentes para invertir, ¿no?, y para hacer empresa. ¿Eso qué significa? Seguridad jurídica para la inversión, para la tierra, para la empresa, físicamente hablando. Segunda condición, seguridad de mercado. ¿Para qué va a producir alguien si no va a poder exportar? Si va a tener un cupo, si va a tener una prohibición. Seguridad de mercado interno, no avasallado por el contrabando. Un mercado interno donde de repente deberíamos tener impuestos más bajos, pero una mayor cantidad de contribuyentes. Fíjese lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Está bajando los impuestos del 35% al 15%. ¿Para qué? Para favorecer al sector empresarial, para favorecer a los trabajadores. Porque si los impuestos van a ser menores y van a tributar más, o sea, va a aumentar la cantidad de las empresas, entonces el Estado va a recaudar más, pero también va a haber más empleo. Esa es la lógica. Entonces, primero, seguridad jurídica para la inversión. Segundo, mercado seguro. Y tercero, políticas adecuadas a las que el sector está necesitando. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, no dejamos de insistir en la necesidad de la biotecnología. Maggie, nos estamos quedando peligrosamente atrás cuando países, no solamente Estados Unidos, sino Brasil, Argentina, hasta Paraguay y Uruguay, han adoptado la biotecnología a plenitud. Todos los vecinos. Todos los vecinos, pero no solamente hablemos de las empresas, Maggie, los gobiernos están haciendo biotecnología. ¿Por qué no podemos pensar que nuestro gobierno lo pueda hacer? El gobierno nacional,
el gobierno subnacional. Tenemos un laboratorio de biotecnología, pero necesitamos la autorización. Maggie, si no se dan estas condiciones, el empleo el día de mañana, por lo menos el buen empleo, el empleo de calidad, va a disminuir. ¿Y quién va a ser el que va a pagar las consecuencias? El trabajador. Pero si ahora damos vuelta de página a lo que ha pasado, y así como el gobierno se jugó por los trabajadores, se juega por los empresarios, con seguridad que vamos a tener un mejor país. Y vamos a llenar ese gran agujero que nos ha provocado la caída de precios a nivel internacional y que solo en los 2 últimos años, ha significado que en el país esté circulando menos de 6.000 millones de dólares por la caída de las exportaciones. En 2 años. ¿Eso es lo que ha dejado de circular, ese volumen? En 2 años, Maggie, el país dejó de ver circular 6.000 millones de dólares por la caída de las exportaciones. La pregunta es, ¿quién lo va a llenar eso? ¿Cómo lo vamos a llenar? No, seguimos, bueno, hasta el mes de febrero, según datos oficiales, ya tenemos 313 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque las importaciones siguen creciendo y las exportaciones han caído. ¿Qué tenemos que hacer? Exportar más. Y para exportar más, que nos permitiría crecer más y ligarnos al mercado internacional y ahí sí tener empleos formales, porque el que exporta, la empresa que exporta necesariamente tiene que ser formal. Fíjese la lógica, lo virtuoso de la propuesta. Si exportamos más, vamos a tener empresas formales, empresas legales. No se puede exportar de contrabando. Y si tenemos empresas legales, formales, vamos a tener empleos. ¿El Estado se beneficia? Claro, empleos, vamos a tener más empleos, vamos a tener seguridad social garantizada, etcétera. Entonces, con eso ganaríamos todos y llenaríamos este agujero. Pero ¿quién tiene la palabra? Las autoridades, el gobierno nacional. Una última pregunta, Gary Rodríguez. Yo, mal pensada como soy, digo, va a ser muy difícil avanzar en estas 3 líneas básicas y fundamentales para revertir el impacto que pueda tener el incremento salarial. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de que empresarios y trabajadores negocien de manera independiente, cada empresa, de acuerdo a las capacidades, a las relaciones? ¿Puede ser eso posible, digo, como una solución inmediata, o es una posibilidad remota o imposible? Maggie, eso es lo que siempre hemos dicho que se debería hacer. Porque ¿cómo puede ser posible que un sector forestal que está quebrado, al sector textil que está destruido, el sector agropecuario tan golpeado el año pasado por el clima, el sector agroindustrial con precios bajísimos, con cupos para exportación, ¿cómo puede ser posible que a todos, tabla rasa, se les obligue a un incremento que es uniforme? Eso es una discriminación, porque habrán los que pueden y habrán los que no pueden, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es lo que usted dice, que se hubiera negociado los niveles de acuerdo a la realidad de cada empresa. Y incluso este mismo concepto manejamos para el segundo aguinaldo, que en realidad no sea obligatorio, sino quien tenga más utilidades, comparte esas utilidades bajo el concepto de responsabilidad social e incluso empresarial con sus trabajadores. Lamentablemente, cuando la norma sale es obligatoria. Es de obligatorio cumplimiento y además es retroactivo, ¿no? A enero estamos esperando la reglamentación. O sea, quiere decir que incluso a nuestras trabajadoras del hogar le vamos a tener que pagar un retroactivo al mes de enero. ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos queda hacer? Solamente, yo digo, orar a Dios para que venga la inspiración divina y nos pongamos la mano al pecho, ver que hay desaceleración económica, pero hay posibilidades de ir para adelante, pero para eso hay que dar condiciones al empresariado. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el gobierno. Tiene que tomar decisiones valientes, decisiones inteligentes, sabe lo que tiene que hacer, tenemos compromisos de largo plazo, hay una buena relación, como usted dice, pero a veces, increíblemente, el presidente, el vicepresidente, entienden la situación, pero los que no entienden son los ministros, lamentablemente, o el personal de menor jerarquía. Repito, yo como hombre de fe espero, ¿no? Y desde nuestra institución vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para que esta medida no impacte más, ¿no?, de lo que prevemos que pueda hacer y que el propio presidente se preocupa. Pero quien tiene la última palabra necesariamente es el gobierno. No puede haber una negociación directa. Lo que sí puede haber es de que el día de mañana
renuncien las personas a sus trabajos y vuelvan a ser contratados con una menor retribución, ¿no? Eso es otra muy cosa, posible. claro que sí, pero eso es lo que no queremos que pase. No queremos destruir empleos, queremos generar empleo. Buenos empleos, empleos de calidad, de forma sostenida y además sostenible en el tiempo. Gary Rodríguez, le agradezco muchísimo. Siempre nos resulta cortito el tiempo, ¿no? Nuevamente recordar a la gente, va a salir un segundo artículo que yo decía, por favor, escuchen el programa de mañana, porque ahí Gary va a poder decir más que lo que dice en 2 artículos que tienen 2.700 caracteres. 2.500. 2.500 caracteres, ¿no? El lunes es... miércoles. El miércoles es el día de... ¿Y por qué pensé el lunes? Es feriado. Sí, 1 de mayo. eso estoy pensando en el feriado. El miércoles sale nuevamente el segundo artículo sobre este mismo tema, pero además yo los invito, vayan a buscar el libro Buscando la Verdad, porque es necesario que recuperemos la memoria y además hasta para rebatir con argumentos o para criticar con argumentos sólidos las políticas desacertadas que están impactando, como va a impactar esta última del salario. Gracias, Gary. Muchísimas gracias, Maggie, por la invitación. Siempre es muy grato estar acá conversando con usted, una persona que admiro y de quien sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Miren, usted siempre pues va a ser mi modesto. profesora. Ya ahora yo aprendo de él, ya él no aprende nada de mí. Ya. Gracias, Sí, querido muchísimas Gary. gracias.